En el vasto océano del espacio, flotan miles de asteroides que han recorrido miles de millones de kilómetros a lo largo de sus trayectorias. La mayoría de estos cuerpos celestes son inofensivos, pero algunos, debido a su tamaño y proximidad, despiertan una alarma silenciosa en los científicos. Entre estos, uno se ha destacado en las últimas 2 décadas por su misterioso paso cerca de la Tierra: Apophis. El 19 de junio de 2004, un grupo de astrónomos de la Universidad de Hawái descubrió lo que se parecía a un objeto inofensivo en el espacio. Sin embargo, el tamaño y la órbita del asteroide no tardaron en ponerlo en el centro de la atención mundial. Su nombre proviene del dios egipcio de la oscuridad y el caos, un nombre tan adecuado para un asteroide que rápidamente pasó a ser objeto de estudios, teorías y especulaciones. Apophis tiene un diámetro de unos 340 metros y una masa que alcanza las 27 millones de toneladas. A simple vista podría parecer una roca cualquiera, pero en el contexto cósmico es una bestia que se mueve a una velocidad impresionante, unos 30.000 kilómetros por segundo. Es un gigante que recorre el espacio a través de una órbita que en algunos puntos lo acerca peligrosamente a la Tierra. A medida que los científicos estudiaban sus movimientos, Apophis pasaría tan cerca de nuestro planeta que podría llegar a entrar en la órbita de los satélites geoestacionarios, esos que nos brindan servicios de comunicación y meteorología. Pero lo que realmente generó una gran alarma fue la posibilidad de que el asteroide impactara la Tierra. En diciembre de 2004, los cálculos de los expertos indicaron una probabilidad alarmante, 1 entre 37, de que Apophis colisionara con la Tierra en 2029. Este dato fue suficiente para que los titulares de los periódicos de todo el mundo corrieran la voz de que un coloso celestial estaba dirigido hacia nosotros. La incertidumbre se apoderó de la opinión pública y la posibilidad de un cambio irreversible en el destino de la humanidad se convirtió en una sombra de miedo. Las implicaciones de un impacto de este tamaño no eran menores. Un asteroide como Apophis, al chocar con la Tierra, podría liberar una cantidad de energía equivalente a más de 1000 bombas nucleares de gran potencia. Las consecuencias serían devastadoras no solo para la región del impacto, sino para todo el planeta. Terremotos, tsunamis, incendios forestales y un enfriamiento global podrían ser algunos de los efectos inmediatos. Las especies más vulnerables, incluida la humanidad, se enfrentarían a un destino incierto. A medida que la alarma se extendía, los astrónomos comenzaron a hacer todo lo posible por vigilar y calcular la órbita de Apophis con mayor precisión. Las observaciones mejoraron, pero los datos seguían generando incertidumbre. A pesar de los esfuerzos de la comunidad científica, la pregunta seguía en el aire. Con el paso de los años, la fecha de 2029 se acercaba y los científicos mantenían una mirada fija en el cielo. Cada vez más observatorios fueron asignados a seguir el asteroide y las simulaciones computacionales se intensificaron para predecir su trayectoria exacta. Las autoridades espaciales y los científicos continuaban con sus cálculos, siempre atentos al más mínimo cambio en su órbita. La idea de que el asteroide podría destruir una parte significativa de la Tierra se mantenía viva, alimentada por el miedo y el misterio. El 13 de abril de 2029, Apophis se acercaría a la Tierra a una distancia que en términos astronómicos podría considerarse como alarmantemente cercana. El asteroide pasaría tan solo a 31.000 kilómetros de la superficie terrestre. Para poner esto en perspectiva, es como si un objeto gigantesco, comparable a un rascacielos, se acercara lo suficiente como para ser visible a simple vista desde el suelo. Este acercamiento sería un espectáculo único para los astrónomos y curiosos. Sin embargo, la inquietud seguía latente. Algunos pensaban que la proximidad de Apophis podría desencadenar una serie de reacciones físicas impredecibles. Las perturbaciones gravitacionales podrían cambiar su órbita, acercándolo aún más a la Tierra o desviado de su camino en el futuro. Los científicos, aunque vigilantes, no sabían con certeza si este evento de 2029 sería solo una proximidad o el presagio de algo mucho más aterrador.
La preocupación por la seguridad de la Tierra no fue el único factor que impulsó a los estudiosos sobre Apophis. Los científicos también vieron en este asteroide una oportunidad única para estudiar el comportamiento de los asteroides cercanos a la Tierra. ¿Qué pasaría si la gravedad de la Tierra modificara la trayectoria del asteroide? ¿Cómo afectaría esto al movimiento de otros objetos similares en el futuro? Las observaciones de Apophis proporcionarían datos cruciales para el futuro de la defensa planetaria. A lo largo de los años, la NASA y otras agencias espaciales de todo el mundo pusieron en marcha misiones para estudiar más a fondo este asteroide. Instrumentos de alta precisión, telescopios y sondas se enfocaron en determinar sus características exactas. Cada respuesta traía consigo más preguntas. A medida que se intensificaban los estudios, la humanidad comenzó a preguntarse qué haríamos si un asteroide como Apophis realmente amenazara con impactar la Tierra. Esta es la clase de pregunta que los científicos llevan años intentando responder, no solo en relación con Apophis, sino a otros cuerpos celestes que podrían representar una amenaza futura. Conforme los cálculos continuaban y las observaciones se afinaron, un giro inesperado ocurrió. En los últimos años, los estudios sobre Apophis demostraron que la probabilidad de una colisión con la Tierra en 2029 era nula. A medida que los datos mejoraron y las simulaciones se volvieron más precisas, los expertos confirmaron que el asteroide no representaba una amenaza para la humanidad en la fecha prevista. La trayectoria de Apophis fue rastreada con tal precisión que, para sorpresa de muchos, se eliminó cualquier posibilidad de impacto, no solo en 2029, sino también en las décadas siguientes. La órbita del asteroide ya no estaba en curso de colisión con la Tierra, sino que tras su cercano paso de 2029, continuará su recorrido por el espacio sin causar ningún daño. Con este desenlace, podemos respirar tranquilos, pero también debemos recordar que la ciencia, a veces, revela más preguntas que respuestas. Apophis ha sido el centro de uno de los misterios más intrigantes de las últimas décadas, un recordatorio de lo que aún no sabemos sobre nuestro lugar en el universo. Y aunque este asteroide en particular no cambiará el destino de la Tierra en 2029, otros objetos podrían estar esperando en las sombras, desafiando nuestra capacidad para predecir lo impredecible. Suscríbete.